Mi querido Nicho Hinojosa, qué placer tenerte aquí de verdad. Agradezco profundamente el tiempo. Sé que pues estás empezando el año un poco ocupado, así que muchas gracias por el espacio. ¿Cómo estás? Bien, Javier, muy contento, empezando el año con tranquilidad. Se los comenté también a mis compañeros de trabajo que vamos a estar tranquilos este enero para poder iniciar ya con todo a partir del mes de febrero. En enero tenemos ahí un par de eventos y eso nos va a favorecer porque veníamos de una carga de trabajo muy fuerte que hay que detener un poquito en este mes, que es el mes de inicio de este año. Espero también a ti que te esté yendo muy bien y que, pues, que las cosas se nos vayan cumpliendo a todos. Gracias a Dios, muy bien, mi querido Nicho. Oye, platícame qué tal tu 2022, ¿cómo fue? Con mucho trabajo, muchos proyectos, todos cumplidos, gracias a Dios. Me faltó uno que quise sacar en el mes de diciembre, pero eh, no se logró. Mi productor le vinieron noticias maravillosas de una nieta, entonces ahí paramos tantito para que él atendiera a su hija y a su vez a la nieta. Entonces estamos muy contentos también por esa noticia y lo único que sucedió es que el proyecto que iba a salir en diciembre, pues ahora va a salir en enero, a mediados, finales de enero. Bueno, pero son esas paradas inesperadas, magníficas y benditas, ¿no, mi querido? Oye, Nicho, Y fíjate, bueno, no, yo perdón. ya experimenté también ese detalle de maravilloso, ¿verdad? De ser abuelo y mi productor por primera vez tiene esa maravilla de sentirse el abuelo de una hermosa niña llamada Mar. Entonces, pues muy feliz también por él y por su esposa y por toda la familia de él, que tenemos una relación muy linda. Entonces me da mucho gusto que sienta esa alegría de ser abuelo. Pues le mandamos un fuertísimo abrazo a tu productor y deseando que todo vaya bien con su nieta. Oye, mi querido Nicho, ¿y qué diferencia para ti fue entre ser papá y ser abuelito? Pues mira, mi hija vive en Guadalajara, entonces difícilmente, y más con esta carga de trabajo que tuvimos en los años anteriores, difícilmente nos vemos. Cuando tenemos la oportunidad, pues bueno, yo voy y la visito, voy a bien a Monterrey, y ahí es donde tenemos la oportunidad los abuelos de ver a los nietos. Entonces yo pienso también, y aparte, bueno, es mi forma de pensar, que entre más nos vemos, pues más cariño obviamente se tiene por el contacto, por el estar muy cercano. Entonces, mi hija trata, ¿verdad? Por WhatsApp, y aquí está mi hija, y aquí está mi hijo, y todo, pero no se siente igual, es la verdad. Yo soy muy neta con ese tipo de cosas, y, y bueno, lo que intento es, pues, darme el espacio. Es muy difícil con este tipo de trabajo que yo tengo, y más los días que tengo yo para poderla visitar, pues ella está trabajando o está ocupada y viceversa. Entonces, sí está un poquito difícil y es muy diferente. Yo mis hijos los tenía en casa, ahora mis hijos cada quien viven en sus casas y bueno, nada más cuando tenemos la oportunidad nos vemos. Entonces, ahí le iremos buscando. Pero, ¿sabes qué, Nicho? Yo creo que tus hijos crecieron acostumbrados al ritmo de tu chamba, seguramente te perdiste algunos cumpleaños de ellos y seguramente lo entenderán porque pues ese es tu trabajo y así es tu vida, ¿no? Sí, aparte digo, bueno, es bien entendido mi trabajo con ellos y es algo que creo que lo comprenden perfectamente. Nunca hemos tenido problema por eso. Y ahora, por ejemplo, el 14 de enero vamos a tener el bautizo de mi nieta. Entonces,
pues ya quité de compromiso esa fecha para poder estar ahí en esa fecha que es fecha importante. Muchas felicidades, mi querido Nicho. Oye, Nicho, este año me parece que es muy importante para ti porque según los datos que yo tengo, cumples 40 años de carrera y Nicho en el bar, ese disco que pues tanto nos marcó, cumple 23 años. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Fíjate que he estado haciendo unos proyectos a partir de cuando hicieron mi congelamiento hace ya muchos años atrás. Hace como unos 15, 16 años me congeló la disquera. No sé las razones, ni tampoco estoy molesto por eso, pero pues a partir de que hubo ese stop, ese alto en mi carrera, en cuestión de grabaciones, me dio oportunidad de hacer otros tipos de proyectos que han sido muy importantes para mí. Por ejemplo, Mis Amigos del Bar, que son canciones originales mías que yo he querido mostrar desde hace mucho. Y como yo no podía grabar con el nombre de Nicho Hinojosa, pues decía yo, bueno, el proyecto en el bar, ahora voy a hacer el proyecto Mis Amigos del Bar. Y le empecé a pedir a grandes amigos el que me grabaran las canciones que yo he compuesto. Y mira, llevamos casi ya 60 canciones gracias a que me congelaron. También gracias a que me congelaron hice otro proyecto que se llama La Bohemia Descarada. Y con La Bohemia Descarada también he grabado muchísimas canciones que yo he querido grabar desde siempre. Aparte, muchos compositores, tanto de México, Centro y Sudamérica, me han mandado canciones para que yo las cante. Y aparte he cantado unos poquitos que a mí me gustan mucho, porque la mayoría de las canciones que grabamos en La Bohemia Descarada son originales. Entonces, mira, siempre que se te presenta un problema, tienes que ver una solución o un cambio de camino para continuar. La vida continúa. Entonces, si a ti se te presenta un problema, lo mejor que puedes hacer es buscar qué otra cosa puedes hacer, algún otro camino, otro rumbo, o hacer estos cambios que a veces te resultan pues perfectos, como me resultó a mí. Cuando me devuelven mi nombre, grabo Nicho en el Bar 4 hace un par de años. Pero ahora estoy grabando para La Bohemia Descarada en el Bar 5, porque La Bohemia Descarada también es muy importante para mí. Entonces ahí está Nicho Hinojosa y su proyecto alterno que es La Bohemia Descarada. Nicho, de verdad te felicito, me parece que en tu carrera has tenido esa capacidad de reinvención y esa capacidad de estar tan arriba y luego, no quisiera decir bajar tanto, pero vaya, lo Y entiendes, ¿no? luego, claro, dilo con todas sus letras, porque es así como cuando resulta, hablando con la verdad y con las cosas que han sucedido en la carrera, es que podemos entender, gracias a esos bajones, a esos estar abajo en tu carrera, es que te puedes reinventar, es que puedes hacer más cosas. Por fin me puse a escribir lo que quería escribir y ya llevo 3 libros. Por fin me puse a pintar más de lo que pintaba cuando estaba cantando y pues ya hice también a partir de ese tiempo para acá, pues todas las exposiciones que he logrado. Entonces, siempre resulta bueno. Y a mí la verdad es que esa onda del sub y baja no me hace ningún problema. Oye, mi querido Nicho, y hablando de esa faceta de escritor, que si bien no es lo mismo escribir una canción que escribir un libro, ¿qué te gusta leer a ti, mi querido Nicho? Bueno, yo siempre veo cosas de terror, de horror, de drama, ciencia ficción, es lo que me gusta y es lo que escribo también. Entonces, sí, a mí me gusta la onda desde Agatha Christie, Edgar Allan Poe, Wow.
bueno, el favorito y de muchos, yo creo, Stephen King, y de ahí te puedes ir con muchos otros, ¿no? Y derivados de esa rama, donde creo que el pionero o el que está ahí todavía, porque aún vive, pues es Stephen King. Pero digo, si se me presenta una buena novela, también la puedo leer, no, no tengo problema por eso. Te mandaré ahí un par de recomendaciones acabando, mi querido Nicho, a ver si tomas alguna. Oye, Nicho, Claro. voy a aventarte la pregunta medular de este espacio. Para ti, para Nicho Hinojosa, ¿qué es la música? Bueno, la música yo la disfruto obviamente como músico y quizás pueda tener alguna otra forma de entender, pero pues la música como tal son sonidos, son silencios, es un ritmo, son armonías, conjunto de sonidos aplicados y llevados en acorde con el ritmo. Eh, eso sería como una explicación que todos podemos entender. Pero la música para un músico, por eso a veces dicen, es que, o cuando los músicos critican la música, la ven como, ah, eso está muy fácil. Pues también es música y complicado también es música. Entonces, cuando los músicos quieren hacer música para músicos, es donde se empiezan a complicar la existencia. Los músicos tienen que hacer música porque les guste hacer música, porque puedan también hacer lo que pueden desarrollar por su habilidad. Y cuando eso resulta bien, le agregamos el sentimiento a la música y entonces hay muchos músicos también, me incluyo dentro de ellos, que hacen las cosas, muchas de las cosas, de manera caprichosa. Pero eso lo hacemos adrede, no es como, ay, no sabe llevar el tiempo, no, lo sabemos llevar perfecto, pero ya lo hemos hecho tantos años que luego lo que hacemos mucho y lo hacemos en vivo es ser caprichoso con la música, porque sentimos muchos de nosotros, no estoy hablando por todos los músicos del mundo, estoy hablando por mí. Siento que la música también puede ser pausada y podemos manejar mucho calderón dentro de una canción. Entonces, eh, si eso es retardando que puedo yo hacer en los conciertos en vivo, en las grabaciones es un poquito difícil, pero si grabación en vivo, pues obviamente me van a escuchar haciendo ese tipo de cosas. Para mí son muy importantes tanto los silencios como los sonidos. Iba a decir los ruidos, pero bueno, ya tenemos muchos géneros donde hay mucho ruido y mucho grito y mucha cosa, pero también eso es música, es una forma de podernos expresar lo que sentimos y lo que queremos decirle a toda la gente a través de una historia cortita llamada canción. Qué grandiosa definición, mi querido Nicho. Oye, Nicho, ¿tú qué opinas del reggaetón concretamente? No me gusta definitivamente y la gente lo sabe. Yo hago ahí parodias en los eventos en vivo. Mucha gente me dice, no deberías. Pues es que es una forma de divertirme y comentar a la gente que también, obviamente son mis cómplices porque a la gente que escucha Nicho Hinojosa, pues seguramente no les gusta el reggaetón. No es regla, pero es así como una mayoría. Eh, pero, por ejemplo, a mí no me gusta la banda, hay mucha gente que le gusta. Entonces, de alguna manera respeto todos los géneros, pero sí puedo decir tranquilamente que no me gusta. Eh, es un género que si me lo pones y vamos en un carro, yo sugiero que lo quites. Cuando vas en un autobús o ya sabes que de repente hay gente que luego es impertinente y no se pone sus audífonos y quiere escuchar algo así como que para todos, para mí sí es algo incómodo.
pero bueno, soy una persona que tolera y pues bueno, también las cosas que no nos gustan existen y cuando las cosas existen, pues hay que tener ese respeto y esa tolerancia para poder coexistir y no tener problemas con las demás personas. Pues al final del día vivimos, somos parte de una sociedad y la tolerancia y el debate me parece que es algo muy sano, ¿no? Sobre todo en la música, que pues no es algo que nos pueda definir entre la vida y la muerte, son simples gustos, ¿no? Oye, Nicho, ¿qué música Pues, escuchabas tú cuando eras niño? Tengo entendido que tu mamá, pues, era bailarina, me parece, y actriz. Seguramente creciste con mucha música. ¿Qué escuchabas? sí, bueno, mi mamá canta, aún todavía canta. Fue soprano y ahorita ya no se dedica a eso profesionalmente, pero sí, fue soprano, fue actriz y pues había mucha música en casa. Llegaban los bohemios hacían ahí sus noches bohemias en la casa y yo me asomaba ahí para escuchar. Ahí fue que me aprendí muchas canciones de trío, que me gusta mucho eso. Pero un buen día mi hermano, el segundo mayor, llegó en un coche prestado y era un Match One de la Ford. Me acuerdo Mustang, que le ¿no? dije, ¿me puedo subir? Sí, un Mustang Match One. Y entonces le digo, ¿me puedo subir? Dice, sí, nada más no toques nada. Y yo, no, claro. Pero donde me subo hay un cassette salido del aparato de cassette. Y nada más le hice así, yo lo metí. Y en aquellos años jalaba, aún el carro estuviera apagado. Ahora creo que tienes que poner la llave, pero en aquel entonces yo me acuerdo, nada más le hice así, entró el cassette y empezó a sonar Yes, el rock progresivo que más me gusta de siempre. Desde los 10 años, yo tendría 10 años cuando pasó eso. Me aventé todo el cassette de un lado y luego era como autorreversible y se voltea y escucho a Styx, que no es tan progresivo, pero tiene cortes progresivos muy chidos. Y esos fueron mis primeros dos grupos favoritos que a partir de ahí no los he dejado de escuchar hasta hoy. Oye, Nicho, ¿y en qué momento tocaste tu primera guitarra? Yo creo tendría unos 12, 13 años más o menos. Mi hermano el mayor, que también se dedicaba a la música, ahora se dedica también a la música, pero él va a las misas de cuerpo presente, que Ujú. es algo que yo no podría hacer, pero él hace ese trabajo de cantar en las misas cuando está el muertito ahí en el cuarto. Yo no podría, pues, me ganaría el sentimiento, pero bueno, él cantaba y cantaba en un grupo también de bodas, 15 años, graduaciones y demás. Y en ese grupo había pues el guitarrista Víctor Monreal, por ejemplo, el bajista Gerardo, que se apellida, bueno, Frías, Gerardo Frías, el baterista, eh, mi amigo Checo. Todos ellos me decían ahí más o menos cómo hacerle, sin yo iniciarme en la música como escuela. Aprendí a tocarle la guitarra, vaya, mi hermano me enseñó ahí la del Rey y las mañanitas a esa edad. Y pues bueno, más adelante con el maestro Elio Héctor González también y Checo Leal me ayudaron a formarme en la batería, que fue mi primer instrumento, donde trabajé desde los 14 años. Por eso yo cuento esa edad como el inicio de mi carrera, a los Claro. 14 años. Es por eso que este año, en agosto, cumpliré 40 años de carrera artística.
pero inicié como baterista y luego ya más adelante continué con la guitarra, aunque como baterista hice muchos años, luego percusionista y luego bajista, y allá por el 91, 92 ya me dediqué a hacer cosas como solista, guitarra y vocal. Qué maravilla, Nicho. Nunca hubiera pensado yo que hubieras empezado como baterista, ¿no? Siendo que, pues el formato generalmente de tus shows, pues es, la bohemia es guitarra, a lo mucho se le meten algunas cositas, pero qué increíble, Nicho. Oye, y puedes ir ya en la edad, digamos, en la juventud, en la adolescencia, a la edad adulta, ¿qué música escuchabas? No te digo, desde los 10 años que escuché ese disco, empecé a familiarizarme con más grupos del rock progresivo. Obviamente sí, en la juventud, obviamente como yo creo la mayoría, pues se vuelve uno rebelde también para escuchar música. Y me gustó el thrash y el metal y toda esa onda fuerte, ¿no? Como Sodom, Venom, Possessed, y luego ya después me empezó a gustar que si Sepultura y Metallica, Pantera, todos esos grupos que se me hace muy interesante también y aparte es una descarga de energía muy chida. Ya más adelante me gustaba pues que si Iron Maiden, que si AC/DC y todos esos otros grupos sí pesadones pero sí siempre el rock progresivo me ganaba. Es como escuchar mi esencia. King Crimson, Emerson Lake and Palmer, Pink Floyd, Kansas, Rush, Yes, obviamente, mi grupo favorito, Styx, y de ahí muchos derivados, porque de ahí se lograban hacer muchas ramificaciones gracias a esos grupos que se movían los elementos, decían que luego se iba el guitarrista de King Crimson, se iba con los de Yes y luego el baterista se cambiaba y luego se iban con Frank Zappa y empezaban a hacer una revoltura muy chida. Y todo ese tipo de música, pues para mí es como muy llena porque las letras son muy completas, hay canciones que duran hasta 23 minutos. Luego también me empezó a gustar pues todos los ochentas, que es muy chido. Eh, Police, ¿qué otros grupos escuchaba yo por ahí? He Lewis and the News, ya era una onda más popular. Kiss te Eh, tocó también, ¿no? En los 80. Kiss, claro, tuve la colección de Kiss, de hecho, coleccionando los monitos de Kiss. Ahí de repente me aloco y empiezo a tener figuras y rompecabezas y cosas así de los grupos de rock. Bueno, soy coleccionista también de figuras de terror, pero sí, en la música creo que el rock progresivo es lo que predomina en lo que escucho. Ya después también, más adelante, finales de los ochentas, cuando nació el rock en tu idioma, yo ya escuchaba los Dux Dux, Tex Tex, el Tri y todos esos. Pero cuando llegó el rock en tu idioma, pues me vinieron así un bonche de cosas que yo escuchaba ya desde antes. Yo escuchaba a Charly García, Fito Páez, Luis Alberto Spinetta, este, David, Daniel Melero y muchos otros argentinos, como escuchaba también acá el Three Soul and Man Mind y todos los que te digo, los Duk Duk, los Tex Tex, Iconoclasta también, que era parte del rock mexicano progresivo. Entonces, nunca dejé de escuchar. Lo que sí no escuchaba y ahora he estado escuchando un poco, pues era la música como norteña. Eh, Empecé a como entender un poquito más. La que sí no la entiendo es la banda, pero sí la música norteña sí me empezó a gustar un poquito. De hecho, yo grabé con los Invasores de Nuevo León, grabé con los Guardianes del Amor, hice un tributo a Tropical Panamá, donde yo soy el productor.
que por cierto este 30 de enero tenemos ya la presentación pues oficial del tributo, pero sí, te digo, cuando un género no me gusta, simplemente no molesto, no lo critico, no hago nada diferente, pero sí no lo escucho. Soy muy tajante con eso porque sí, aunque pueda hacer alguna colaboración con algún cuate que me lo llegue a pedir, sí lo trato de evitar para, para ser coherente en mi profesión. Oye, Nicho, a ti te tocó convivir mucho tu crecimiento con, pues, con todas estas bandas de la conocida avanzada regia, ¿no? Con el Gran Silencio, con Jumbo, con Claro. Zurdok, todas esas bandas que, Plastilina Mosh, ¿no? Eh, ¿Alguna vez los conoces? ¿Hubo alguna relación? ¿Qué opinas de toda esa camada de músicos regiomontanos? No, maravilloso y para nosotros es como una puerta que se abrió también para los músicos alternativos y para muchos que hacían otro tipo de género también nos abrieron las puertas a muchos de nosotros gracias a esa como avanzada, ¿no? Regia que le llaman. Y sí, no, claro que logré hacer algunos trabajos con ellos, sobre todo con Jonás. Con Jonás he trabajado más o menos en unas 3 ocasiones y y luego ya los demás por decir, los de Gran Silencio, el Campa que toca el acordeón hizo los Chirigüillos, o si no me quiero equivocar, Ujú. pero creo que hizo un grupo que se llamaba así, del tributo a Tropical Panamá, porque en su mayoría pues son rockeros los que participan en ese proyecto. Y uno de los que participan es Campa de Gran Silencio, Jonás de Plastilina Moch y muchos otros más, ¿no? Está Javier de los Javier y los Tenampa, que antes es inspector, Ujú. y, y bueno, muchos otros, son 19. Participa, que en paz descanse, mi querido eh, este, eh, Neto Reino de los Soldados del Reino, participan los Soldados del Reino, participan los Quehaceres de Mamá de Saltillo, y así muchas bandas eh, haciendo este tributo a uno de los íconos de acá, de la música tropical, de acá de Monterrey, que es Tropical Panamá, mi querido amigo Francisco Javier, que, que nos dio la oportunidad de poderle hacer este tributo. Ahora sigue algún otro que le vamos a hacer el tributo. Yo estoy haciendo un tributo también a Pony González, un compositor de acá de Monterrey, que es el compositor de Baño de Mujeres que canta Mijares. Tiene Órale. muchas canciones más y le estoy haciendo. Sí, está muy chido y ese tipo de trabajos me gusta hacerlos. Es que sabes que es maravilloso de la escena regia en general, Nicho, que ustedes tienen como una tradición de ver hacia adentro, ¿no? Sí, en los 80s finales y en los inicios de los 90s no se hacían este tipo de fusiones que ahora es muy sencillo hacer, porque si algo te cae bien, simplemente te atreves, le hablas al otro artista y le dices, oye, quiero hacer una colaboración contigo y es muy fácil el sí o no. Antes que no había las redes, sí era un poquito más difícil el poder primero toparte con el artista o con la banda que te gustara y poderles decir, oye, tengo este ofrecimiento. Pocos aceptaban, como las fusiones antes era un poquito más difícil. La apertura también del rock con el pop, de la música comercial o digamos popular de la calle, también combinarla con pop o con rock. Lo que hizo Celso Piña también, por ejemplo, con todas las bandas de rock,
pues fue algo muy importante. Y luego yo después hice una canción con Celso Piña y total que todos nos empezamos a abrir un poquito a tratar de hacer fusiones que fueran interesantes. Entonces, sí, al principio no había esa hermandad que ahora existe, y lo tengo que decir con sus letras. Te digo que a mí me gusta decir las cosas pelonas, así como son, así como las viví. Porque sí, yo pedí al principio de mi carrera, cuando hacía las primeras grabaciones, pedí grabar con algunos músicos de ciertas bandas y era una onda de, ¿sabes qué? No me interesa. Pues tú eres de la onda de la trova. Yo fui considerado como trovador, que no lo soy, yo soy bohemio. Y al principio, pues hacía cosas pop y algo de rock progresivo. Entonces, sí, si escuchas el primer proyecto, el primer álbum que se llama Detrás del Horizonte, vas a escuchar un nicho muy diferente a lo que ya los tengo acostumbrados ahora. Oye, Nicho, ¿sabes qué otra banda también regiomontana muy interesante? Cártel de Santa, ¿no? Claro, el Cártel de Santa, que bueno, vino a contar historias de manera rapeadas y, y bueno, el Babo que nos muestra sus historias entre cantadas y habladas, que es algo también que luego hicieron los Soldados del Reino y que hacen muchos otros, ¿no? Es que la onda de los géneros para mí sí es como música es música, te digo, igual la banda, el reggaetón, aunque no me guste, pues bueno, forma parte de una línea que existe, pero sí, la onda del Cártel de Santa y todos los derivados de ahí, pues fue algo que surgió también, pues por un movimiento, yo creo por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, se vienen estos movimientos, cuando escuchamos a Eminem y luego de repente tenemos unos Eminem en Monterrey y luego tenemos otros en Italia y luego tenemos otros en España. Se va creciendo el género. Digo, no quiere decir con esto, no te estoy diciendo que Eminem fue el Ujú. que inició ese movimiento, pero digo, porque es un movimiento, un género que no conozco tanto, pero que es muy importante dentro de nuestra cultura acá en Nuevo León. Oye, mi querido Nicho, ¿cuál es la ruta en la industria de la bohemia? Así, o sea, como para los jóvenes, ¿cuál es más o menos el camino para ir subiendo? No hay camino, Javier. Fíjate, la bohemia, o sea, si tú te das cuenta, y así como conocidos dentro de la bohemia, pues son muy pocos, ¿no? Está Carlos Cuevas, Ricardo Caballero, Pancho Céspedes, en la onda de las mujeres también, pues hay muy pocas que son destacadas, como también los hombres, somos muy poquitos los que estamos dentro de esta, es que no es un género, es un conjunto de géneros cantados de manera, este, pues del estilo así como muy convencional, como la bohemia se da cuando se reúne un grupo de personas y de repente, aquí tengo una guitarra, pues ¿cuál vas a cantar? Pues yo me sé esta y nos la sabemos todos y es un convivio con canciones ya conocidas. Es un concepto y ese concepto pues lo manejamos muy poquitos porque aparte pues no hay tanto, ya ahora ya los espacios pues tú te los haces, ¿no? Pero generalmente lo que viene como arrastrando es lo nuevo que puedas venir escuchando. Y lo nuevo ahorita es el reggaetón. No nos gusta, pero es lo nuevo. Entonces vamos a tener que como que aguantar el que mucha gente escuche eso y luego ya pasa el tiempo y a ver qué otra cosa vendrá. Ojalá que sea algo que nos guste a muchos otros. Oye, Nicho, a mí me llama la atención muchísimo algo en tu carrera, que seguramente tú tampoco lo has llegado a entender o a dimensionar. O sea, ¿cómo?
¿Cómo llegaste de tocar en bares muy pequeños a, por decir, el concierto emblemático del disco en vivo? O sea, ¿cómo fue esa transición, Nicho? Es una locura. Sí, mira, pues yo trabajaba en lugares acá de, no sé, 15, 20, 30 personas. Y luego fui, bueno, yo trabajaba en restaurantes. Yo trabajé en lugares muy chiquitos cuando ya resultó que me pasé a uno de los antros más grandes en aquella época acá en Monterrey, pues llegan a entrar aproximadamente entre 2,000 y 2,500 personas cada día, todos los fines de semana. Entonces, para mí era como algo muy normal cantarle a mucha gente. Y yo le cantaba, aparte tenía su grado de dificultad porque le cantaba a muchos borrachos y muchos cuerdos a las 3 de la mañana. Entonces, pues yo también me ponía borracho y hacíamos una cooperativa ahí de convivencia muy chida. Oye, Nicho, ¿cuál fue tu peor show de la historia? Eh, Tengo varios, sí, hay varios shows donde he sentido el rechazo de la gente y eso generalmente sucede cuando te presentas en algún festival o en alguna onda donde son varios los que están participando. Eso me sucedió, por ejemplo, en San Miguel, en El Salvador. Fui eh, al carnaval y me dijeron, ¿sabes qué? Súbete a este foro porque ahí hay 100,000 personas. Y yo tenía mucha aceptación, tengo mucha aceptación con la gente de El Salvador. Y, y me acuerdo que me subieron a ese foro, yo sin saber que había foros diferentes. Había el foro romántico, había el foro infantil, había el foro, bueno, infantil, juvenil, ¿no? Y había este foro que era el foro de los raperos y de los del rock y la madre. Entonces, me dice, súbete ahí porque tú a la gente del Salvador le agradas mucho. Y me subo ahí, no te puedo explicar, me aventaron de todo. Botellas y cervezas y de todo lo que pudieron aventarme. Pues canté 7 canciones y dije yo, no tengo por qué estar haciendo esto. Me bajé, me intercepta la televisión y me dice, qué bárbaro, qué increíble concierto. Y yo, no seas mentiroso, güey. O sea, me fue muy. Yo siempre he tratado de que todo lo que comento sea lo más neta posible. Y sí, aunque estábamos en televisión nacional de El Salvador, pues sí les tuve que decir que fue una de las peores presentaciones que he tenido en mi vida. Otra fue aquí en Monterrey y por culpa de la gente que se dedica a hacer los eventos, luego a veces a ti te dicen, empiezas a las 9 y a la gente la citan a las 8 y todo ese tipo de cosas. Y la gente, pues bueno, a veces es muy tolerante y a veces sí no aguanta nada. Entonces yo ahora lo que a la gente sí dile, por favor, a qué horas canto yo. Y ya tú le exiges a la gente si quieres que se pongan a tomar desde antes, que lleguen a las 6 de la tarde si tú quieres, pero si yo voy a cantar a las 11, a las 12, a la 1, díselos, porque si no, el que se lleva la rechifla, pues soy yo. Entonces, eso yo no le puedo decir a la gente, es que comprendan, yo no soy el que pone el horario. No, o sea, ahí viene un horario en el flyer. Entonces la gente dice, pues ahí dice 9 y yo llegué a las 8 para que empieces a las 9. Y ese es un constante, este, no entendimiento entre los empresarios o sea, entre la gente que se dedica a hacer los shows y los que hacemos el show. Pero pues ni modo, tenemos que a veces que aguantar ese tipo de cosas. En este caso, yo siempre digo, yo no tengo la culpa de subirme a un foro que no es el mío, yo no tengo la culpa de que me suban, más bien, a un foro que no es el mío, yo no tengo la culpa que le digan a la gente un horario y salga yo en otro.
A mí cuando me dicen, cantas a las 11, yo llego a las 10:30. Siempre estoy 30 minutos antes de cada show. Y pues bueno, a veces funciona, a veces no, porque el empresario es el que decide a qué hora sale. Oye, Nicho, hiciste una gira con José José, ¿verdad? Hice una pequeña gira, no fue tan extensa, porque lo que hicimos fue una gira aquí en Nuevo León, donde hicimos San Nicolás, San Pedro, Monterrey, y luego nos fuimos a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Y eso fue lo que hicimos juntos, José José y yo. De hecho, en el que hicimos en San Nicolás, también estuvo Napoleón con nosotros. Y luego yo hice otros shows con Napoleón en Chihuahua, en Torreón, y, y con esos dos grandes artistas, pues fue que me aventé todos esos conciertos, que son más de 8 o 9 conciertos. Después he estado, bueno, alternando con muchos otros, con Mijares, con Pancho Céspedes, con Cristian Castro, muchos de ellos, bueno, con Amaury Gutiérrez, que se me hacen maravillosos artistas y me han dado la oportunidad de estar alternando con ellos. Oye, ¿cómo fue la experiencia con José José? ¿Qué opinas concretamente de José José? Muy difícil, porque a mí me tocó ya la parte donde él ya no cantaba eh, bien. Él batallaba mucho, le pedía mucho al ingeniero de monitores que le subiera mucho al reverb, a la reverberancia, y que lo ayudaran ahí los coros y todo. Entonces sí fue una etapa muy difícil, porque la gente pues lo veía y sentía así como que, ay, pobrecito, porque ya no daba las notas pues como cantante. Ya era más el amor que le teníamos al personaje de José José que lo que cantaba José José. A veces decíamos, con que nos cante canciones, con eso lo hacemos. Pero pues él quería dar siempre, y así siempre fue un entregado. Entonces siempre quería hacer un concierto pues que se extendiera. Y pues ya era una situación muy difícil, ¿no? Recuerdo en el concierto de San Nicolás, que le comenté yo en Camerino a Napoleón, oye, vamos a salir a hacer el final de la canción con José José. Y creo que no le agradó mucho, porque entonces salíamos uno de cada lado de él y hacíamos el coro final de su canción final. Y hacíamos eso, y como que él volteaba a vernos como decía, no, o sea, este es mi show y este es mi final. Y se hacía para adelante. Y nosotros, yo volteaba con Napoleón y le decía, pues vámonos más adelante a terminar el show juntos, ¿verdad? Los tres. Porque fue un show único. Entonces decía yo, para mí como público hubiera estado genial que si voy a ver a tal y tal y tal cantante o grupos y que terminen juntos, para mí eso era así maravilloso, ¿no? Yo hice mucho teatro y eso eran cosas que decía yo, ese es como el punch, el clímax de la obra de teatro, ¿no? En este caso del concierto, decía yo, a la gente le va a encantar vernos a los tres juntos. Y eso fue lo que hicimos. Entonces nos íbamos adelantando a estar en línea con él y él se daba un paso hacia adelante y nosotros otra vez, porque ya no había escenario. Entonces dije, pues ni modo que le camine así hacia la gente, arriba de la gente. Y ahí fue que le digo yo a Napo, acercémonos con él, lo agarramos de la mano y le hacemos así. Todo ese concierto, el Napo me entendió perfecto, y nos fuimos adelante del escenario, agarramos los brazos, las manos, y así en señal de triunfo. Nos fue muy bien, hubo muchísima gente en el lugar, toda la gente parada, y fue uno de los shows que más he disfrutado en mi vida. Oye, Nicho, ya yendo de salida,
Quisiera preguntarte cuál es la logística que tienes en tus conciertos. ¿Cuánta gente viaja contigo? ¿Cuántas guitarras llevas? ¿Cómo es el proceso? Bueno, el proceso es muy sencillo porque pues la gente se acostumbró a ver a Nicho Hinojosa, el de la guitarra y voz, y ese era el concepto desde el principio. Pero a mí siempre me ha gustado estar acompañado de más música y al principio inicié con Alejandro Cervantes, él tocaba el piano y tocaba el violín, y entonces nos complementábamos muy chido porque a veces tocábamos piano, guitarra y voz, él no cantaba, piano, guitarra, voz o guitarra, violín y voz. Y entonces, ahí fue que hicimos mucho teatro porque se prestaba la combinación de instrumentos para que la gente estuviera escuchando, no tanto en el antro como en la peda o en la borrachera y cantábamos algunas otras canciones en los teatros que obviamente no, yo ni siquiera las había grabado. Entonces ya era como un cambio, un extra que la gente se llevaba y el poder hacer también que los shows duraran pues más de lo que duraba el primer disco, porque a veces cuando inicié y tocaba la guitarra y cantaba, pues tenía ese disco en mi haber, que era el Nicho en el Bar. Y los conciertos duraban a veces una hora, hora y 5 minutos, y la gente se quedaba así como con ganas de más. Y entonces, pues yo empezaba a cantar algunas otras canciones que no había grabado, pero la gente no tenía la referencia de esas canciones hasta que grabé Nicho en el Bar 2. Y de Nicho en el Bar 2 para adelante, pues también vino la integración de Alejandro Cervantes. Después Alejandro Cervantes se fue con Susana Zabaleta y Armando Manzanero. Y entonces yo le pedí a otro amigo mío, Gerardo Rodríguez, que me ayudara tocando el cajón. Y, y sí, ya con el cajón seguimos haciendo esa magia de todo acústico. Luego hice con Omar Maldonado, tocaba el lavadero, y estaba otro cuate que tocaba la flauta y el cajón. Y luego me quedé solamente con el cajón con Omar Maldonado y después con Marcos Castel tocando el cajón, pero él ya también cantando. Y eso me da chance de hacer oye, pues cantas tú unos pedazos o hacemos voces, las combinamos. Y ahora acaba de entrar hace año, año y medio, eh, Oscar Sandoval. Y Oscar Sandoval toca el piano de manera magistral y nos hemos acoplado muy bien ya los tres. Estos tres que viajamos con un ingeniero de sonido, o sea, en total viajamos 4 personas, pues el ingeniero de sonido se encarga de hablar con la gente de las cosas técnicas para que nos tengan lo que necesitamos cuando vamos a hacer un concierto. Eso no sucede. Eso es lo que nosotros nos gustaría, ¿verdad? Que el ingeniero da las especificaciones y todas las especificaciones estuviera padrísimo que las tuviéramos cuando vamos a dar un concierto, pero no, no sucede. Yo no sé cómo le hacen los demás artistas para, para que les tengan todo lo que necesitan o serán muy exigentes. Yo la verdad es que trato de no molestar tanto a los empresarios, pero a veces sí unos que les das la mano y te agarran la pata y entonces te ponen lo que quieren, no invierten y no se dan cuenta que lo que están haciendo es en favor o nos perjudica a todos, tanto a ellos como a nosotros, porque el show que podemos dar es gracias a que todas las especificaciones estén perfectas. Entonces, cuando no te ponen todo lo que necesitas, pues ahí ando batallando yo con el ingeniero de sonido y eso es algo que a la gente a lo mejor no entiende y ahí sí puedo yo decir que en muchos de los conciertos
no solo de Nicho Hinojosa, de muchos. Acabamos de ver a el vocalista de Zoe, que se quejaba en un concierto que tuvo en Los Ángeles porque no le ponen las cosas que él pidió. Y entonces, a veces la gente no entiende que el concierto no lo hace el artista. El concierto lo hacemos un grupo de personas, ¿no? Y entre ellos el empresario, que es el que quiere gastar menos, obviamente, para lograr ganar algo, y no te ponen las cosas que necesitas. Ahí me ven peleando con mi ingeniero de sonido, pero me estoy peleando con él para que suene mejor, para que la gente pueda tener un mejor concierto. Entonces batallo a veces 30, 40 minutos. Hay mucha gente que me dice, es que te la pasaste todo el concierto. No es cierto. Todo el concierto no puedo estar peleándome con alguien teniendo público. Me puedo pelear 30, 40 minutos y esos 30, 40 minutos los repongo. Por eso a veces los shows de Nicho Hinojosa, cuando nos ponen un mal equipo, probablemente duren más de lo que dura normalmente cuando tengo el equipo completo. Entonces, todo ese tipo de cosas, eh, la gente de hecho no tiene por qué entenderlo, pero si se pusieran un poquito del lado del artista, podríamos entender que el artista no es el que lleva su sonido, el artista no es el que decide los horarios, el artista no es el que decide los lugares. Hay lugares que te hacen un sonido horrible por más que tengas tu mejor ingeniero de sonido. Entonces hay muchas cosas que son las que provocan que las cosas no se den al 100% en un concierto. Y esas, créanme, el que menos culpa tiene es el equipo del artista y mucho menos el artista. Sí, sí, Pues mi claro. querido Nicho, agradezco profundamente tu tiempo, tu espacio, todo lo que nos contaste, todas las experiencias. Verdaderamente es un honor charlar contigo. Eres un músico a quien admiro muchísimo, con quien crecí. Y bueno, pues te auguro lo mejor en este año y en lo que viene, querido Nicho. Muchas gracias, Javier. Y bueno, este tipo de entrevistas a mí me gustan mucho porque las charlas, obviamente me gustaría siempre más que las charlas fueran en vivo, pero pues tenemos este recurso de tener vía Zoom la plática y que la puedas compartir con toda la gente. Obviamente, te repito, me gusta más los en vivo, las charlas en vivo, pero son muy difíciles para todos. Entonces, qué bueno que tenemos este recurso y qué bueno que me das la oportunidad de estar contigo. Mucha gente me dice, ¿y no te hablan de los programas estos que tienen millones y millones de seguidores? Le digo, sí, pero ya estoy rechazando todo. Yo prefiero hacer entrevistas más personales con gente como tú seguramente van a llegar a tener mucho alcance. Pero sí, pues si yo estoy intentando despedirme de esta carrera, a lo mejor eso no lo sabías, pero eso lo tengo intentando haciendo desde hace ya como unos 8 años, sin decir que me estoy despidiendo, porque no quiero que me vayan a ver a los conciertos porque me estoy despidiendo, quiero que me vayan a ver porque les gusta. Entonces, el estarme despidiendo, yo de manera equivocada aceptaba todas las entrevistas habidas y por haber. Y entonces eso, a veces cuando tienen así muchos seguidores y mucha difusión, pues cuando me voy a despedir si la gente ahora te tiene muy presente. Entonces lo que es que si me hablan de los que son así, de que millones, pues digo que no. Y los que son de manera así más íntima como tu programa, pero por supuesto que digo que sí. Y son de los últimos que hago también, porque creo que tengo que hacer una pausa para poderme despedir de la gente y lograrlo hacer. Pues si no lo logré en 8 años, espero lograrlo hacer en un par de años. Bueno, Nicho, pero aunque te vayas a despedir,
Hay que hacer una segunda parte, ¿no? En algún momento. Hay que hacer más música grabada, música de estudio, todo ese tipo de cosas que me gustan mucho. Tengo que hacer más cosas como productor. Estoy haciendo algunos otros artistas, te digo, hago tributos, todo eso, pues yo me dedico a hacer eso. Y ahora le estoy entrando también. Te digo, estoy muy prendido con la onda de la escritura. Sale este libro en el mes de febrero o marzo que se llama Artesanía Letal, y luego sale otro que se llama Cuentos Cortos, Sueños Largos. Sigo dando y seguiré. Este año va a haber muchas producciones musicales en las cuales yo esté como artista o como productor, pero fácil van a ser más de 10. Entonces está muy chido. Y ahora, ayer precisamente estaba platicando con Luis Espino, y él es un cuate que conocí desde hace muchos años atrás, y tiene la inquietud porque él se dedica a la onda de los videos, fotografía, cinematografía. Y entonces le digo, pues vamos a cumplir un sueño mutuo, ¿no? Porque a ti te gustaría hacer un cortometraje y a mí me gustaría que hicieran un cortometraje de una historia mía de terror. Entonces, pues ahí estuvimos platicando sobre cómo lograr hacer esto, y ojalá y que este mismo año sea que tengamos ya un cortometraje de una de mis historias de miedo, de terror, y poderlas exhibir en todos lados para que la gente también conozca esa otra parte que no conocen de Nicho Hinojosa. Oye, pues si lo van a hacer, yo lo puedo orquestar, mi querido Nicho. Oh. Pues mi hermano, te mando un abrazo muy fuerte y nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo. A tus órdenes, Javier, y muchas gracias por la oportunidad de estar con tu público, por esta charla tan amena, tan a gusto. Eh, Generalmente la gente sabe que si va a platicar conmigo, pues va a ser una charla muy relax, porque yo no me meto en conflictos, digo las cosas como te repito, así de frente. Si tú me dices, oye, ¿te gusta el reggaetón? Pues te contesto lo que siento. No le voy a maquillar una respuesta por quedar bien con tal o cual público. Hay que decir las cosas como son, hay que tener tolerancia, hay que respetarnos bastante entre los seres humanos. He visto mucha violencia últimamente, no solo en México, en el mundo. He visto mucha violencia, y eso lo único que va a generar es que de repente ya no podamos estar a gusto en la calle, y nosotros, el ser humano, pues es de calle, no es para estar encerrado en algún lugar. A veces pienso que la mayoría de la raza este, nos encarcelamos nosotros mismos, nos formamos una cárcel en nuestras cuevitas, en nuestros departamentos, casas, rincones, y somos los que no salimos, cuando los que debemos de salir somos los que estamos libres de bronca, ¿verdad? De ver que estamos violentos o no. Yo creo que la violencia la debemos de manejar, es una onda de sentimiento. Luego se forman estos grupos que yo no los entiendo, los tolero mucho, los respeto bastante, pero no los entiendo. Y empiezan a hacer grupos donde lo único que sucede con estos grupos es que dividen eh, al ser humano. El ser humano puede coexistir con otro ser humano que piensa completamente diferente. Es nada más saber que yo tengo hasta aquí, de poder decirte lo que pienso, para no tener esa eh, proximidad violenta que de nada nos sirve a nadie, a nadie. Entonces, ojalá que las cosas vayan cambiando. Yo, fíjate que cuando estaba más chavo leía a Saint Germain, y me daba mucho gusto que las cosas podrían ser, ya me di cuenta que no, pero yo todavía creía en que el ser humano se estaría convirtiendo en un ser
muy pacífico, un ser de luz, un ser ecuánime, y no, resulta que estamos al revés, cada vez estamos más violentos y cada vez tenemos menos tolerancia. Ojalá que todo eso, no tener que llegar a nuestra edad, yo tengo 54 años, y no tenemos que llegar a los 50 para poder ser tolerantes. Yo creo que los jóvenes también pueden darse la tarea de, de ver eso, de interiorizarse y de buscar la tranquilidad con las demás personas. Cuando haya algo que no te gusta, cuando haya algo que no te parece, pues mejor aléjate, porque no van a llegar a ningún entendimiento. Muchas de las veces las cosas que nosotros creemos nos tienen que pasar para poder, nos tiene que pasar la verdad o el revés de lo que creemos para poder entender que lo que creíamos no era lo correcto. Y así va cambiando la vida, pero No, sí, yo y desde los... violencia genera más violencia, Nicho, ese es el problema. Aparte, en la onda de la música, por eso cuando me preguntan así sobre géneros musicales, digo yo, pues cada quien que haga lo que quiera, ¿no? Pero lo último que podemos hacer es estarnos atacando, es estar peleando con géneros. Entonces, dejemos que cada quien haga su música, que se diviertan, porque bueno, el reggaetón tiene esa peculiaridad que a lo mejor en el rollo de la bohemia no es tanto la diversión, nos divertimos más bien escuchando letras interesantes, letras que son poemas. Y estos chavos, pues bueno, no estoy generalizando, pero en su mayoría dicen las cosas como muy burdas. Ujú. Y a lo mejor no podemos aceptar eso. Cuando lo aceptamos y dejamos que los muchachos se diviertan y ya ellos tendrán esa capacidad. Y yo no me imagino así como a mi edad o a los, no sé, 60 años y que haya una reunión de estos muchachos que escuchaban esta onda y que digan, ¿te acuerdas de esa canción tan bonita que decía, dame más gasolina, quiero más gasolina? Guagua, se siente el olor de tu perfume. No creo, no. Por eso nosotros en la onda de la bohemia, este, pues no somos moda, es música y es poesía que se va a quedar para siempre. Y entonces, al tener 60 años, por eso son las bohemias, que abarcan muchos géneros. Y por eso esas reuniones de gente adulta, sí podemos compartir una canción y sentirnos bien con que compartíamos eso, de siempre. Pero obviamente, pues las generaciones van cambiando y a lo mejor nosotros lo que escuchábamos como rock, la gente adulta de nuestros tiempos decían, estás escuchando puro ruido. Entonces hay que tolerarnos y hay que dejar que pase ese tiempo, ¿no? Donde los jóvenes también, pues dejan de ser jóvenes, pasan a una adultez, empiezan a escuchar otras cosas pues bueno, ahí es donde acuden a los bohemios como nosotros. Nicho querido, te mando un abrazo gigante y que Dios te bendiga. Gracias, Javier. Igualmente a todo tu público y muchas gracias por la oportunidad.